El restaurante bullía con el tintineo de copas y conversaciones en voz baja. El cálido resplandor de las lámparas de araña proyectaba un tono dorado sobre las mesas. Victoria Lancaster, elegante y serena, estaba sentada en una mesa de la esquina, acariciando distraídamente el borde de su copa de vino con los dedos. A sus 43 años, se comportaba con la confianza natural que le daban años de saber exactamente quién era, adinerada, exitosa y profundamente independiente. No se impresionaba fácilmente. Esta noche, sin embargo, era diferente. Esta noche estaba allí por su hijo, Jake. Su único hijo había insistido. «Mamá, la amarás», le había dicho por teléfono, con la voz llena de entusiasmo. «Es inteligente, amable, dale una oportunidad». «Vale», había accedido Victoria, aunque solo fuera para complacerlo. Amaba a su hijo, pero nunca se había tomado en serio su relación. Tenía 2 años, 5, era joven, imprudente y aún estaba reconstruyendo su vida. Sus novias iban y venían, ninguna le dejaba una gran impresión, y entonces entró ella, Evelyn Carter. En el momento en que Victoria la miró, algo cambió en el aire. Evelyn no era lo que esperaba. Era deslumbrante de una manera que parecía casi injusta, cabello largo y oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros, ojos marrones profundos que desprendían una chispa de travesura y una seguridad que igualaba a la de Victoria. No era tímida ni nerviosa, como las otras chicas con las que Jake había salido. Entró al restaurante como si perteneciera allí, su elegante vestido negro abrazando sus curvas, sus labios rojos formando una sonrisa burlona al acercarse a la mesa. Jake, ajeno a la repentina tensión en la postura de su madre, sonrió mientras se levantaba para saludar a su madre. «Esta es Evelyn». Victoria rose, extendiendo elegantemente una mano. «Victoria Lancaster». Evelyn la tomó. Su agarre firme, su piel cálida contra la de Victoria. Sus ojos se encontraron y por un breve instante el mundo a su alrededor se oscureció. Evelyn ladeó la cabeza ligeramente, su sonrisa burlona se ensanchó. «He oído mucho sobre usted, señora Lancaster». Victoria arqueó una ceja con voz suave. «Espero que no todo». Jake rió entre dientes, ajeno a la electricidad tácita que se intercambiaba entre ellos. «Déjame sentarme, me muero de hambre». Victoria se recostó en su silla, con la mente acelerada como no lo había hecho en años. Había algo en esta mujer, algo que la hacía sentir peligrosa, y no estaba segura de si quería resistirse. El restaurante seguía siendo una sinfonía de ruido de fondo, risas suaves, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Pero para Victoria, el mundo se había reducido a la mujer sentada frente a ella. Evelyn Carter estaba serena, segura de sí misma e innegablemente consciente del efecto que estaba teniendo. Victoria se había pasado la vida dominando el control, pero algo en este intercambio la hacía sentir peligrosamente cerca de perderlo. La mirada de Evelyn era firme, su sonrisa burlona persistía, como si estuviera saboreando una broma privada. Victoria aún no había captado la fascinación, repitió Victoria, arqueando una ceja. Su tono, mesurado, esa sí que es una palabra. Evelyn removió el vino en su copa, observando cómo el líquido rojo intenso captaba la luz. «Creo que encaja». Victoria tomó un sorbo lento. Si disfrutaste de este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el signo de dólar con un súper agradecimiento. Puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos increíbles para ti, ganándose una fracción de segundo. ¿Y por qué? Evelyn se inclinó lo suficiente para que la luz de la vela bailara sobre sus rasgos afilados. «Porque te veo». Las palabras enviaron una onda por la espalda de Victoria. Había pasado años cultivando una imagen, aplomo, control, presencia inquebrantable, y sin embargo, una noche, esta mujer que acababa de conocer la miraba como si fuera algo por desentrañar. El pensamiento debería haberla inquietado. En cambio, la emocionó.
El momento se rompió con el sonido de la risa de Jake desde el otro lado del restaurante, su llamada terminando. Evelyn se apartó, pero no antes de dejar que sus dedos rozaran el borde de su vaso en un movimiento lento y deliberado. Me gustas, Victoria. La afirmación fue casual pero cargada. Victoria exhaló suavemente, ladeando la cabeza mientras miraba a Evelyn con algo peligrosamente cercano a la diversión. Apenas me conoces. La sonrisa de Evelyn se profundizó. Oh, creo que me estoy haciendo una idea bastante buena. Jake regresó a la mesa completamente ajeno, su presencia desviando la energía de nuevo a algo más familiar. Pero Victoria supo, mientras le lanzaba una última mirada a Evelyn, que nada en esta noche era ordinario, y no estaba segura de querer que lo fuera. Victoria no era una mujer que se desestabilizara fácilmente. Sin embargo, sentada frente a Evelyn, sintió que algo cambiaba en su interior, algo que había enterrado durante mucho tiempo bajo años de disciplina, control y apariencias cuidadosamente elaboradas. Debería haber respondido con un comentario agudo, algo frío y despectivo, para recordarle a Evelyn exactamente quién era. En cambio, permitió que una pequeña sonrisa tirara de la comisura de sus labios. Fascinante, repitió ella, removiendo el vino en su copa. Menuda palabra. Evelyn se inclinó ligeramente, apoyando la barbilla en la mano. Encaja, dijo con suavidad. Victoria exhaló lentamente, sintiendo el peso de esas palabras asentarse entre ellas. Esto era peligroso. Había estado en suficientes juegos de poder como para reconocer uno cuando se desplegaba ante ella. Pero esto era diferente, más íntimo, más impredecible. Antes de que pudiera responder, Jake regresó, ajeno a la silenciosa batalla que se había librado en su ausencia. Lo siento, dijo, recostándose en su silla. ¿Qué me perdí? Victoria apenas lo miró, nada en absoluto. Evelyn sonrió, pero había algo en sus ojos, algo divertido, algo presumido. La cena continuó y Victoria se obligó a concentrarse, a recuperar el control de la situación. Hizo preguntas educadas y mesuradas, entabló conversaciones superficiales, pero en el fondo, seguía siendo plenamente consciente de la presencia de Evelyn. La forma en que se movía, la forma en que reía, rica y plena, la forma en que le lanzaba miradas furtivas a Victoria cuando creía que nadie la veía. Era exasperante y estimulante. Cuando llegó la cuenta, Victoria la tomó instintivamente, pero Evelyn fue más rápida. Déjame. Victoria arqueó una ceja. No recuerdo haber pedido eso. La sonrisa de Evelyn se profundizó mientras deslizaba su tarjeta hacia el camarero. Considéralo mi invitación. Jake rió. Vaya, es la primera vez que una cita le gana a mi madre en la cuenta. Victoria se giró hacia Evelyn, ignorando el comentario de su hijo. No me gusta que me superen en maniobras. Los dedos de Evelyn tamborilearon ligeramente contra la mesa, notando el momento que se extendía entre ellos, tenso, tácito, cargado. Cuando se levantaron para irse, Jake rodeó la cintura de Evelyn con un brazo, acercándola de una manera que hizo que algo incómodo se revolviera en el estómago de Victoria. Era irracional, ilógico, pero innegable. Afuera el aire era fresco, una suave brisa rodaba por las calles de la ciudad. Jake besó la mejilla de Evelyn. Te llamaré mañana. Ella asintió, pero su atención estaba en otra parte. Su mirada se posó en Victoria por última vez. Buenas noches, señora Lancaster. Victoria le estudió por un instante antes de responder, en voz baja, casi desafiante. Buenas noches, Evelyn. Y luego vio cómo la mujer que debería haber sido nada más que la novia de su hijo se alejaba, dejando atrás un fuego. Victoria no tenía idea de cómo extinguirlo. Victoria no se permitió pensar en Evelyn. Al menos esa fue la mentira que se dijo a sí misma. La semana después de su cena se sumergió en el trabajo, las reuniones, las recaudaciones de fondos, los negocios. Las distracciones siempre habían sido su fuerza, una forma de mantener sus emociones bajo control, de controlar lo que debería y no debería importar.
Pero Evelyn estaba demostrando ser una excepción a cada regla que se había impuesto. Comenzó sutilmente, un pensamiento perdido durante un café de la mañana, el recuerdo de la sonrisa de Evelyn al pagar la cuenta, la forma en que su nombre permaneció en los labios de Victoria, tácito pero presente. Era ridículo. Era la novia de su hijo, una figura pasajera en su vida, una entre tantas. Pronto no sería más que un nombre del pasado. Solo que Evelyn no se desvanecía, se acercaba. Jake la había mencionado más de una vez durante la semana, siempre casual, siempre inconsciente de cómo sus palabras parecían resonar demasiado en la mente de Victoria. El viernes inaugura una galería, dijo durante la cena una noche, deberías venir. Victoria apenas levantó la vista de su copa de vino. Dudo que sea necesario, Jack, mamá, ¿te gusta el arte? Es una excusa perfecta y significaría mucho para mí si me mostraras apoyo. Apoyo, eso era lo que era, nada más. Cuando llegó el viernes, Victoria lució un elegante vestido negro, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. Al entrar en la galería de arte, el espacio se llenó de música suave, conversaciones murmuradas y paredes revestidas con las obras de Evelyn. Victoria. Respiró hondo, ignorando la sutil sensación en el estómago, mientras dejaba que su mirada vagara por las pinturas, crudas, intensas, llenas de una emoción que exigía atención. Y entonces allí estaba. Evelyn estaba de pie cerca del centro de la sala, rodeada de admiradores, con un vestido rojo intenso que se le ceñía de una forma que parecía injusta. Reía con naturalidad, encantadora, una presencia magnética en el espacio. Victoria estaba a punto de darse la vuelta cuando la mirada de Evelyn la encontró. Algo cruzó su rostro, sorpresa, diversión, algo más profundo. Se excusó de la conversación y se acercó a Victoria con esa misma confianza inquebrantable que la había inquietado desde el principio. No pensé que vendrías, murmuró Evelyn, de pie lo suficientemente cerca como para que Victoria percibiera el más leve toque de su perfume, cálido, sensual, embriagador. Victoria mantuvo una expresión neutral. Estaba invitada. Evelyn sonrió con suficiencia. Y siempre haces lo que se espera de ti, exhaló Victoria lentamente, ladeando la cabeza. ¿Es eso lo que piensas? La mirada de Evelyn bajó un segundo antes de volver a encontrarse con la de ella. Creo que es más difícil de interpretar que la mayoría de la gente. Bien, dijo Victoria con suavidad. Lo prefiero así. Evelyn rió entre dientes, negando con la cabeza. Es usted única, señora Lancaster. Antes de que Victoria pudiera responder, Jake apareció junto a ellas, sonriendo. Mamá, lo has conseguido. Evelyn retrocedió lentamente, con expresión indescifrable. Ahora debería ir a saludar a unas cuantas personas más. Victoria la vio desaparecer entre la multitud, con una opresión en el pecho que se negaba a reconocer. No tenía por qué sentirse así, no tenía por qué fijarse en cómo se movía Evelyn ni en cómo su voz la llenaba de un extraño escalofrío. Sin embargo, al girarse hacia el cuadro más cercano, Victoria no pudo evitar la sensación de que acababa de adentrarse en un territorio peligroso e inexplorado y, por primera vez en años, no estaba segura de querer volver. Victoria debería haberse marchado al cabo de una hora, después de las conversaciones educadas, los guiños obligatorios a los demás invitados, el breve pero intenso intercambio con Evelyn. Pero no lo hizo. Se quedó un rato. Deambuló por la galería admirando las obras de arte. Sin embargo, muy consciente de su presencia, Evelyn se movía por la sala como si perteneciera a ella. Pero de vez en cuando, Victoria la sorprendía observando un destello de sus ojos oscuros entre la multitud, el atisbo de una sonrisa burlona, cuando creía que nadie la observaba. Jake estaba conversando en otra parte, ajeno al juego silencioso que se desarrollaba entre su madre y su novia. Victoria se encontró cerca del fondo de la galería, donde una pintura en particular le llamó la atención. Era diferente a las demás, más oscura, más íntima. Representaba la curva de la espalda de una mujer. Su cabeza giró ligeramente, con los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar.
Las pinceladas eran deliberadas, sensuales, cada tono de color se fundía en algo cautivadoramente hermoso. Encontraste mi favorita. La voz era baja, cercana. Victoria giró la cabeza ligeramente, sabiendo ya quién era. Antes de verla, Evelyn estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados, la diversión bailando en sus ojos. ¿Tú pintaste esto?, preguntó Victoria, manteniendo la voz neutra. Evelyn se acercó un paso más, parándose a su lado. Ahora sí. Había algo en su forma de decirlo, no era solo una afirmación, sino un desafío. Victoria volvió a mirar la pintura, recorriendo cada detalle con la mirada. Es impactante, tarareó Evelyn. Algunas piezas provienen de un lugar que no se puede explicar. Victoria se giró entonces, encarándola de frente. ¿Y de dónde salió esta? Evelyn le sostuvo la mirada, firme un instante. No esperaba a una persona. No esperaba. El significado era claro. El aire entre ellas se volvió más denso, cargado de algo tácito pero innegable. Victoria debería haberse apartado, debería haber terminado esta conversación antes de que se convirtiera en algo completamente distinto. Pero Evelyn la observaba con esa mirada, la que hacía que Victoria se sintiera al borde de algo peligroso y emocionante. «Te gusta el control, ¿verdad?», murmuró Evelyn, ladeando ligeramente la cabeza. Victoria arqueó una ceja, manteniendo la expresión fría, a pesar de que se le aceleraba el pulso. A la mayoría de la gente le gusta, Evelyn sonrió con suficiencia. No, a la mayoría le gusta la ilusión de control, pero a ti, se inclinó un poco. No te permites desear cosas a menos que puedas controlarlas. Los dedos de Victoria se apretaron ligeramente alrededor del tallo de su copa de vino. Menuda suposición. Evelyn exhaló una risa silenciosa, bajando la voz. Dime que me equivoco. Victoria debería haberlo hecho. Debería haber dicho algo contundente, algo definitivo, un fin a lo que fuera que esto fuera antes de que fuera demasiado lejos. Pero no lo hizo. En cambio, tomó un sorbo lento de vino, sosteniendo la mirada de Evelyn por encima del borde de su copa. Disfrute de su noche, señorita Carter. Luego se dio la vuelta, alejándose con toda la compostura que le quedaba. Sin embargo, incluso al retroceder entre la multitud, Victoria supo que no escapaba a nada porque, por primera vez en años, deseaba algo sobre lo que no tenía control, y eso la aterrorizaba. Victoria no durmió esa noche. Yacía en la cama, mirando al techo, repasando cada palabra, cada mirada, cada cambio en el aire entre ella y Evelyn. Esto era ridículo, esto era peligroso, esto estaba mal. Sin embargo, a pesar de todos los argumentos lógicos que esgrimía, no podía dejar de pensar en ella. La semana siguiente, se sumergió más en el trabajo, negándose a reconocer la tensión que se había instalado en su pecho. Jake mencionó a Evelyn de pasada, como siempre, ajeno a cómo el nombre hacía que Victoria apretara ligeramente el bolígrafo o cómo su pulso se aceleraba lo justo para que ella lo notara. Y entonces, una tranquila noche de jueves, Evelyn llamó. Victoria estaba en su estudio con una copa de bourbon en la mano. Cuando su teléfono vibró sobre el escritorio, miró la pantalla, y vi Carter. Su primer instinto fue ignorarlo, dejar que sonara, fingir que nunca había sucedido. Pero sus dedos se movieron antes de poder detenerlos. Victoria Lancaster, su voz era suave, serena, como si no hubiera pasado la última semana desentrañando en la intimidad de su mente. Una suave risa salió del altavoz. Contestas el teléfono como si fuera un trato de negocios. Victoria dio un sorbo lento a su bebida. ¿Me llamaste? ¿Debería asumir que son negocios? No exactamente, reflexionó Evelyn. Hubo una pausa entonces. No puedo dejar de pensar en ti. Victoria exhaló bruscamente, agarrando el vaso con más fuerza. No debería haber dejado que esas palabras la afectaran. Debería haberlas ignorado. Debería haber dicho algo frío y definitivo. Pero su silencio se prolongó,
traicionándola. La voz de Evelyn se suavizó. Tú también lo sientes, ¿verdad? Victoria cerró los ojos, exhalando lentamente. Esta conversación es un error. Evelyn tarareó. Eso no es un no. Victoria odiaba lo bien que leía entre líneas. Eres la novia de mi hijo. Dijo finalmente, su voz. Un cuidadoso equilibrio de advertencia y moderación, un latido de silencio. Entonces terminé las cosas con Jake. La respiración de Victoria atrapó lo que Evelyn suspiró. No era justo para él. Nunca fue una pausa. Lo sabes. Victoria lo hizo en el fondo. Lo supo desde el momento en que conoció a Evelyn. Nunca hubo nada serio entre ella y Jake. Había sido un romance fugaz, uno que se deshizo en el segundo. Sus miradas se cruzaron a través de la mesa del restaurante y ahora, no había excusa para esconderse. La voz de Evelyn bajó, más segura, quiero verte. Victoria debería haber dicho que no, debería haber terminado allí de una vez por todas. Pero en lugar de eso, sus labios se separaron y se oyó a sí misma susurrar, ven a mi casa. Y así, la conexión que ambas habían estado manteniendo durante semanas se rompió. La mano de Victoria se mantuvo firme al dejar el teléfono, pero su pulso la delataba. Podía sentirlo, la anticipación, el peso de la decisión que acababa de tomar. Debería haber parado esto. Debería haberle dicho a Evelyn que lo olvidara, que pasara página, que lo dejara morir, antes de que se convirtiera en algo que ninguna de las dos pudiera controlar. Pero el control ya se le había escapado de las manos en el momento en que susurró, ven a mi casa. Se sirvió otra copa, intentando ahogar la energía inquieta que se le oprimía en el pecho. Los minutos se hicieron eternos, y entonces llamaron a la puerta. Victoria exhaló lentamente, alisándose el vestido antes de dirigirse a la entrada. Dudó medio segundo, un último momento para reconsiderar. Entonces abrió la puerta. Evelyn estaba allí, mojada por la lluvia y deslumbrante. Su cabello oscuro se le pegaba ligeramente a la piel. Sus labios rojos se separaron lo justo para insinuar las palabras que aún no había pronunciado. No lucía su habitual sonrisa burlona. En cambio, había algo más en sus ojos, algo crudo. Durante un largo instante, ninguna de las dos habló. Entonces Evelyn entró en su presencia, llenando la habitación, llenando el mundo. Cuidadosamente construido de Victoria con algo peligrosamente real. Victoria cerró la puerta, girándose lentamente para mirarla. No deberías estar aquí. Evelyn se acercó un paso más, en voz baja. Pero me dejaste venir. Victoria contuvo la respiración, pero se mantuvo firme. Esto no es un juego. Los ojos de Evelyn brillaron con algo ilegible, pasando por su expresión. Nunca dije que lo fuera. El silencio entre ellos crepitó, cargado con todo lo que habían dejado sin decir. La mirada de Evan descendió por una fracción de segundo a los labios de Victoria, luego volvió a sus ojos. Dime que no quieres esto, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Dime que me vaya y lo haré. Victoria separó los labios, las palabras formándose en su mente, pero no salían porque sería una mentira. En cambio, cerró la distancia entre ellos, lenta, deliberadamente, como si estuviera probando la inevitabilidad de la gravedad. Evelyn no se apartó. Se mantuvo firme, su respiración superficial, sus manos ligeramente curvadas a los costados mientras Victoria extendía los dedos rozando su mandíbula, ladeando su rostro, lo suficiente para captar cada vacilación, cada destello de necesidad. Esto es un error, susurró Victoria. Los labios de Evelyn se curvaron en algo peligrosamente suave. Entonces hazlo conmigo. Y Victoria lo hizo. El primer roce de sus labios fue lento, tentativo, un susurro de algo prohibido. Pero en el momento en que Evelyn suspiró en su boca, Victoria perdió el control. Era una ilusión. Ahora profundizaba los dedos, enroscándose en el cabello húmedo de Evelyn, acercándola más, atrayéndola hacia sí.
Evelyn respondió al instante, sus manos agarrando la cintura de Victoria, presionándolas juntas. Un suave jadeo escapó entre ellas mientras meses de tensión se deshacían en un solo aliento. Victoria sabía que esto era Heracles, sabía que habría consecuencias. Pero ahora mismo nada de eso importaba. Ahora mismo, todo lo que importaba era Evelyn. Victoria nunca había sido Heracles. Su vida se basó en el control, cada elección medida, cada emoción contenida. Pero aquí ahora, con Evelyn presionada contra ella, su aliento cálido, sus labios aún persistentes en los suyos, todo ese control se había ido. Evelyn se apartó lo suficiente para encontrarse con la mirada de Victoria, sus ojos oscuros, buscando, esperando. «Di que no me quieres», susurró, con la voz temblorosa, sus dedos aún agarrando la cintura de Victoria, como si no estuviera lista para soltarme. El corazón de Victoria latía con fuerza. Debería haberlo dicho, debería haber terminado aquí. Pero ¿cómo podría, cuando Evelyn estaba parada frente a ella mirándola así? Sus manos se deslizaron lentamente por los brazos de Evelyn antes de murmurar, «Quédate». Una exhalación silenciosa, alivio, mezclado con algo más. Evelyn se inclinó de nuevo, presionando un beso más suave y lento en los labios de Victoria, menos apresurado, más deliberado, como si estuviera memorizando la forma en que sabía. Se movieron juntas a través de la casa tenuemente iluminada, sus toques cuidadosos pero seguros. No hubo vacilación. Ahora Victoria se había rendido y Evelyn la encontraba a cada paso, como si ambas hubieran estado esperando este momento más tiempo del que se atrevían a admitir. La noche se extendió en susurros y sábanas enredadas. En la forma en que el nombre de Victoria salió de los labios de Evelyn como un secreto. En la forma en que Victoria trazó cada centímetro de ella, como si intentara reclamar lo que nunca debería haber sido suyo para empezar, y por primera vez en años, Victoria se permitió simplemente sentir. La mañana llegó demasiado pronto. Victoria se movió hacia el suave resplandor de la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. El calor a su lado era real. No un sueño, no un error. Podía fingir que nunca había sucedido. Evelyn yacía a su lado, medio despierta, observándola con la misma expresión indescifrable. Ninguna de las dos habló durante un largo rato. Entonces, finalmente, Evelyn sonrió con sorna, arrepentida. Victoria exhaló, pasándose una mano por el pelo antes de mirarla. ¿Importaría si dijera que sí? Evelyn la observó un instante y luego negó con la cabeza. No, extendió la mano, trazando una línea lenta por el brazo de Victoria, porque ambas sabemos que no. Victoria no respondió. No podía porque Evelyn tenía razón y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Victoria siempre había sabido cómo limpiar un desastre, cómo borrar los errores antes de que se hicieran realidad. Y sin embargo, mientras estaba sentada en su oficina esa misma tarde, mirando los papeles intactos sobre su escritorio, se dio cuenta de que esto no era algo que pudiera borrar. Evelyn estaba en todas partes, en su piel, en su mente, en la forma en que su cuerpo aún recordaba la forma de sus manos, el sabor de su boca, la calidez de su aliento contra su cuello. Ella lo había dejado pasar. Y ahora no había nadie haciéndolo. Un golpe seco en la puerta de su oficina la sacó de sus pensamientos. Jake. Victoria enderezó de inmediato su rostro, ilegible, mientras gritaba, «¡Pasa!». Jake entró, con las manos en los bolsillos, con una expresión inusualmente vacilante. «Oye», asintió Victoria, indicándole que te diera algo en la cabeza. Jake dudó y luego suspiró, «Se trata de Evelyn». Se le encogió el estómago, pero por fuera permaneció perfectamente tranquila. Y ella, se pasó una mano por el pelo. «No lo sé, es solo que es raro». Exhaló. «Rompimos y pensé que seguiríamos siendo amigos. Pero últimamente ha estado distante, como si algo hubiera cambiado». Los dedos de Victoria se curvaron ligeramente contra el escritorio. Lo sabía, o al menos empezaba a sospechar. Mantuvo la voz. «Incluso las personas se distancian, Jake».
Tal vez solo necesita tiempo. Jake asintió, pero su ceño fruncido no desapareció. Sí, tal vez estudió a su madre por un momento, como si intentara leer algo en su expresión. Luego, finalmente, se puso de pie. Supongo que solo quería comprobarlo. No sé. Pensé que tal vez notarías algo. Victoria sostuvo su mirada uniformemente. No me preocuparía por eso. Jake se demoró un segundo más antes de asentir. Está bien, te veré luego. Tan pronto como se fue, Victoria exhaló lentamente, presionándose los dedos contra las sienes. Esto tenía que parar. Era imprudente, era egoísta y, lo peor de todo, destruiría a Jake si alguna vez se enterara. Su teléfono vibró en el escritorio. No tuvo que comprobar el nombre para saber quién era, Evelyn. Victoria miró la pantalla durante un largo rato, con el pulso acelerado. Debería ignorarlo. Debería terminarlo. En cambio, cogió el teléfono. Dime que me aleje. La voz de Evelyn llegó baja, casi burlona. Pero había algo debajo, algo crudo, algo desesperado. Victoria cerró los ojos. No puedo. Una suave exhalación en el otro extremo. Entonces deja de fingir que quieres. Victoria no tenía respuesta para eso porque Evelyn tenía razón otra vez. Victoria había pasado su vida tomando las decisiones correctas, pero Evelyn fue una elección que desafió la razón, que quemó a través de su mundo cuidadosamente construido como un incendio forestal, y no estaba segura de querer apagarlo. La noche siguiente, Evelyn apareció en su puerta otra vez. Sin previo aviso, sin vacilación, solo ella. Victoria se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, tratando de invocar la determinación que sabía que necesitaba. Esto tenía que terminar. Evelyn, por supuesto, vio a través de ella. Siempre lo hacía. ¿Me vas a invitar a pasar?, preguntó Evelyn, inclinando ligeramente la cabeza. Victoria exhaló, agarrándose al marco de la puerta por un momento antes de hacerse a un lado. Esto es un error. Evelyn entró, cerrando la puerta detrás de ella. Seguimos diciendo que Victoria se giró para mirarla porque, es cierto, la mirada de Evelyn se suavizó y, por una vez, la sonrisa burlona desapareció. Entonces, ¿por qué seguimos terminando aquí, en silencio? Victoria no tenía una respuesta porque incluso ahora, allí de pie, sabiendo todas las razones por las que esto no debería continuar, no podía soltarse. Evelyn se acercó. ¿Tienes miedo de que Victoria se pusiera rígida de lo que Evelyn extendió los dedos, apenas rozando la muñeca de Victoria, de desearme? Victoria contuvo la respiración y ahí estaba la verdad. Ninguna de las dos se había atrevido a hablar. Aún podía detener esto. Aún podía terminarlo aquí. En cambio, atrajo a Evelyn hacia ella, aplastando sus bocas en un beso que rompió cada última barrera entre ellas. Era caótico, desesperado, lleno de cada palabra no dicha, cada mirada robada, cada momento reprimido de anhelo que habían intentado ignorar. Ya no había vuelta atrás. Horas después, enredada en las sábanas, Evelyn trazó lentos círculos sobre el hombro desnudo de Victoria, observándola esperar. Victoria exhaló, con la mirada fija en el techo. No sé cómo hacer esto. Evelyn sonrió suavemente. Entonces, averiguémoslo juntas. Y por primera vez en años, Victoria se permitió creer en algo incierto, porque Evelyn no era un error. Era un comienzo.